Bienvenido a Panorama Agropecuario. Soy su conductor, Lidio Martínez Cairo, con un nuevo podcast. Hace 4 meses hicimos ganadería, agricultura sintrópica. Era más bien agropecuaria sintrópica, con Altair Rodríguez. Y la agricultura sintrópica, la ganadería, la agricultura o la agropecuaria regenerativa, porque hay agricultura y ganadería regenerativa, son modalidades de producción más amigables con el medio ambiente, más ecológicas, para tener resultados, productos más inocuos para el consumo humano y animal, y más rentable. Pero ¿qué pasa si se le agrega una ciencia que no es nueva, pero que ahora sí está saliendo a nivel internacional y ya está en el país desde hace cierto tiempo? Y hay un dominicano, Federico Velázquez, matemático y experto en computadora, diseña su propio software, un científico poco conocido relativamente en el país, que maneja a la perfección lo que es cosmobiología. El cosmos, no solo la luna, sino los planetas, con biología y matemáticas mezclados para tener una agricultura de precisión, pero más precisa que la tradicional. ¿Pero qué se busca? Inocuidad, amigable con el medio ambiente y todo, pero sobre todo mayor rentabilidad. ¿Y en qué consiste eso? Lo estoy esperando. Viene con Nicolás Hernández, un empresario exitoso en la rama sobre todo de la farmacia y medicamentos, y es un experto en estos asuntos, que van a presentarle lo que es la cosmobiología y cómo esto puede ayudar al país a mejorar la rentabilidad, sobre todo la rentabilidad, además de la inocuidad, y mejorar el medio ambiente. Este podcast es con el apoyo de Transfer Agro, de Julio Molina, JM Agrovet, Fonder Solar Corporation, Semilla Lenovo, que es semilla de pasto, semilla de vegetales, Agritech, Oscar Martínez y Costa Tropical, diseño, construcción de jardines, oficina en casa de campo, pero dan servicio para todo el país. Y siempre tenemos el apoyo de Rafael Sarcier con el servicio de drones. Vamos a esperar a estos facultos, vamos a disfrutar, sigan con Panorama Agropecuario, suscríbanse, denle a la campanita, compartan estas informaciones y vengan a ver ahora 2 expertos en una ciencia poco conocida en el país. Panorama Agropecuario, bienvenido. Soy su conductor, Lidio Martínez Cairo, y estoy con Nicolás Hernández, Federico Velázquez. Vamos a hablar de un tema que le interesa a la agropecuaria nacional, de cosmobiología. Federico, hace un tiempecito hizo una propuesta. ¿Fue en este gobierno, Federico? No, en todos los gobiernos yo lo he hecho. Bueno, que no te han hecho caso. En la que yo participé fue en el gobierno de Danilo. En el gobierno ¿Tú de Danilo. participaste? Pero en esta también. En enfocarnos a llevarlo a algún ministerio que nos atendiera. Entonces, originalmente fuimos a uno que era el director, un amigo mío, y entonces él lo quiso canalizar por agronomía. Si ustedes nos van ofreciendo una comisión buena, a estos funcionarios no hacen caso, porque es una propuesta para, digámosle, modernizar el sector agropecuario, pero ligado a lo que es procesos más inocuos, más amigables con el medio ambiente, pero más rentables. Y cuando a un funcionario le hablan de eso, de que van a eliminar o reducir el uso de pesticidas y de la agricultura tradicional, que deja más comisiones, se cierran y te dan vueltas y reuniones y vamos a ver y mándame la propuesta. Pero aún así hay que presentarlo. Algún día se casará alguien con la gloria. Pero empecemos, Federico, y que la cosmobiología, porque... Sí, la cosmobiología es una ciencia interdisciplinaria, que quiere decir que abarca se necesita matemática, psicología, todo, incluso medicina en un momento dado, biología. Si mete la matemática, entonces es bastante precisa. Sí, es muy precisa. De hecho, es la ciencia, como alguien dijo, un maestro mío dijo, es la ciencia del cuándo sí y el cuándo no. Ahí lo resumimos. Ahí se diferencia de la astrología, ¿verdad? Sí, porque lo que pasa es que en 1903 los austríacos habían hecho una serie de estadísticas
con respecto a las posiciones de los planetas y a las influencias y todo eso. Y esa estadística, lo que había en el mundo era la Asociación Mundial de Astrología, que quedaba en París. Entonces, esas estadísticas ellos las llevaron allá y ellos le dijeron que eso no era astrología, que vayan a otro lado. Entonces, los austríacos lo que hicieron fue que le pusieron un nombre. Y ese nombre viene de cosmo, que significa orden. Es el nombre que Pitágoras le dio al universo, cosmos, que significa en griego orden. Biología, así que se relaciona con todo lo que es humano y todo lo que tenga vida. Todos los seres vivos. Todos los seres vivos, exactamente. Entonces, ahí nació la cosmobiología en 1903 y se ha ido desarrollando porque antes, cuando estaba todo en un solo saco, o sea, la matemática, la astronomía, incluso la medicina, toda esa gama estaba dentro de la astrología. De hecho, para ser médico había que ser astrólogo en la antigüedad. Entonces, como el caso de todos esos famosos, de Galeno y todos esos médicos de la antigüedad. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha ido desmembrando. Entonces, la astrología de hace 500 años, hay mucha de ella que se abarca dentro de la cosmología moderna, como por ejemplo Morín de Villafranche, que era un sacerdote, que probablemente sin él nosotros no estuviéramos hablando aquí, porque él fue que estableció las leyes científicas de lo que hoy se conoce como biología, porque los astrólogos no estudian nada de eso. Entonces, ¿en qué época fue esa? Él vivió en 1650, por ahí él se murió a esa fecha, más o menos, y fue inclusive él tenía un pugilato con Kepler, la época de Kepler, porque Kepler, que era un gran astrólogo y que había descubierto la posición de los planetas, pero no para fines astronómicos, para fines de los cálculos astrológicos de la época, pero hoy día lo estamos usando en la cosmología. Tú sabes que los campesinos creen mucho en la luna, pero los otros planetas como que no le hacen caso. No le hacen caso. Esto, la cosmología mete los demás planetas, no solo la luna. luna. Sí, mete todo. Ahora bien. Y mira, debíamos hacer una prueba en San Juan de la Maguana, el granero del sur, pero 6 de noviembre es la fecha que ellos tienen para sembrar el valle entero de habichuelas. Si aplicáramos, empecemos por algo práctico. Si nosotros en 6 de noviembre vamos a sembrar habichuelas en San Juan de la Maguana. Hay que calcularlo, porque no siempre da un día así. Ah, bueno. ¿Qué habría que hacer? Bueno, lo que habría dejar que hacer el 6 de noviembre. Algunos siembran el 5, el 6, yo el 7. Uso los cálculos, yo uso la base de datos de la NASA para calcularlo. Yo hago todos mis cálculos, yo no hago cálculos de otros. Pero calculame la fecha de siembra y entonces yo le comunico a los sanjuaneros, miren, la ciencia moderna de siembra y los cálculos de Federico, que es matemático, pero hay que decir que tú eres matemático. Sí. El calendario que mira, el 6 de noviembre no se puede sembrar. Pues yo tengo ¿El 6 de noviembre qué? No se puede sembrar. Yo le mandé... Pero nada. Pero en este mes de noviembre. Este mes de noviembre. Del año 2025. Bueno, pero eso es. Mira, ya empezamos. Sanjuanero, no siembren el 6 de noviembre como ustedes tienen así de rutina. Yo le voy a dar la fecha. Espere que Federico le dé la fecha. Yo le voy a dar la fecha de siembra. Podemos poner en el chat el calendario que él hace todos los meses. No, que yo se lo mandé en el grupo de fotos, está ahí el calendario de noviembre. Bueno, pues yo le pondré la que tiene la rosa, que es el 24 de noviembre, el viernes 28 y el sábado 29, el domingo 23 también. Esos días pueden sembrar habichuelas. Ahora, cosas que son debajo de la tierra, como yuca, batata, etcétera, tienen otros días, 17, 18, 19, 15, 16 y el día 9. ¿Y está en el calendario que tú enviaste? Sí, tú lo tienes. Que está ahí, lo van a tener en pantalla. Llévete de Federico para que cosechen más. Bueno. Entonces ya eso es algo muy científico que se hizo. Con respecto a la cosmobiología, yo he hecho muchas investigaciones de cosmobiología. Y precisamente Nicolás, que le puso el nombre a esta investigación, TCP, o sea, la tecnología de los ciclos propicios. Tú sabes, hay algo que los científicos, los técnicos del sector agropecuario y sobre todo los estadísticos, yo quisiera que tú comentaras algo de eso. Pero si tú siembras
yo soy sanjuanero, digo, no, yo voy a sembrar 6, no me voy a llevar de ese tipo que es un capitaleño blanquito ahí, y que es cibaeño, y el otro, el Nico, ese también cibaeño. Hombre, hay muchos cibaeños que son blanquitos también. Bueno, pero y si uno que siembra el 6 y siembra otro con la fecha que tú dices, si es sin riego, y aún así, como hay una variación de clima, Sí. el que coseche más con la fecha que tú dices va a decir, pues fue que llovió mejor, que las plagas atacaron menos. Bueno, las plagas no, porque las plagas sí tienen que ver con lo que tú dices, pero por ejemplo la diferencia de temperatura y lluvia puede ser que no dé el análisis estadístico para demostrar que fue simplemente la época de siembra. Para poderlo hacer se necesita sembrar, que fue lo que hicimos. Nosotros hicimos en siembra in vitro, en el laboratorio de la Secretaría de Agricultura en aquella época, donde trabajaba Quintino Santana, que fue el de la idea inicial. Él falleció ya, pero Quintino fue el de la idea inicial, porque miren el pelo que yo tengo, que hace 40 años, de ahí que vino el asunto del pelo, no fue de la planta. Hace 40 años yo fui a Miami y uno de esos famosos cubanos que eran los expertos en cabello, me hizo un análisis y todo eso, me cobró $900 y me dio y dijo, mira, tú vas a ser calvo. Lo que vamos a tratar es que esos medicamentos que yo te dé, en vez de tú ser calvo dentro de 5 años, eso te puede retardar de entre 10 y 15, para que tú mientras tanto psicológicamente te vayas preparando. Eso fue lo que dijo el experto en que tú tienes un problema con la raíz, no sé cuánto. Yo había leído que en el año 57 se había bueno, hay que aclarar que ser calvo no es ningún problema, porque si no Hipólito no hubiese sido presidente y a mí no me hubiese ido tan bien en la vida. Y también en Australia yo tenía esa preocupación, pero eso hace más de 50 años. No, pero hay mucha gente que yo le he parado la Fui camisa. donde el médico de la Universidad de Queensland, un médico que hay para los estudiantes, gratis, Sí. no pagando como tú. Y digo, mira, ya se me está cayendo el pelo, ¿qué yo puedo hacer? Y me dijo, lo que recetan muchos médicos, resignación. Tú vas a ser calvo. Bueno, él me analizó, me vio, y dice, no, eso es hereditario. Porque en ese tiempo, como siempre sucede, hay medicamentos que paran la caída del pelo. Y me encontré un guatemalteco que la dice, controlan, no la paran. bueno, pero él dijo, mira, se me está cayendo el pelo ya con este medicamento. Yo fui con el nombre del medicamento y este me dijo, no usen nada, no hay nada para la calvicie. Excepto ahora descubro un poco tarde que sí había. Bueno, Claro. entonces yo había leído que había un experimento que se hizo en Francia y se publicó en el año 57. Y bueno, déjame yo llevarme de eso, de los franceses, y si no funciona, no funciona. Yo Claro. no pido nada, ¿verdad? Sí. Ni siquiera tengo que comprar nada, nada más tengo que ponerme a calcular y yo era bueno, yo soy bueno en matemáticas. Entonces, así fue. Entonces yo me acuerdo que vine a una fiesta en mi casa y yo le dije a uno de los amigos míos, pélame a Caco, toma la tijera y dale para allá. Entonces, me peló, ese fue el primer corte, que era fecha de pelarse. Okay. Pero es que se lo recomendaba la tecnología. La tecnología francesa que se publicó en el 57 recomendaban eso. Inclusive los franceses dijeron que era mejor un periodo más o menos de 3 días cada mes. Y al final del periodo, dicen los franceses, que daba mejor resultado. Entonces, lo único que yo tenía que hacer era calcularlo y ya, problema resuelto. Entonces, cuando comencé a hacerlo, yo noté inmediatamente que eso funcionó. Y con los años, mucha gente siguieron el calendario que era de corte de cabello. Y Quintino me dice, pero si la planta crecen igual que los cabellos, vamos a hacer un experimento. El problema es que no lo sabemos. Quintino, agrónomo de agricultura Sí, en de esa agricultura, época. en esa época. Él no era agrónomo, él era licenciado en botánica y era un agrónomo práctico, es decir, había Sí, sembrado, su papá había sido colono de caña, etc. Yo conocí a Quintino, tenía mucha experiencia en agricultura, Sí, en mucha producción experiencia. agrícola práctica. Y él trabaja en la secretaría. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a sembrar 6,000 matas de guineo Cavendish, o sea, el guineo normal que uno ve en los supermercados. Entonces, vamos a sembrar in vitro y vamos a dividir eso en 24 patrones. Nosotros comenzamos en eso, con 24, pero luego vimos que eran
los resultados se parecían. Entonces teníamos cuatro ciclos. De 24 ciclos a 4 ciclos quedamos. Entonces, esos 4 ciclos, nosotros comenzábamos a la plantita, la sembrábamos in vitro, de in vitro iba a una maceta, a una funda, y de ahí entonces al campo. Sí. Ahora, de las 6.000 matas, nosotros al campo llevamos 1.600, 400 de cada patrón. ¿Y cuál era la diferencia entre esos 4 patrones o 4 sistemas? Sí, 4 sistemas. La diferencia era que nosotros le nombramos a uno el ciclo máximo fértil. Le pusimos ese nombre, porque no teníamos ningún nombre. Anterior a eso, habíamos alguien del grupo de allá de la Secretaría de Agricultura, y Quintino lo sabía, que se había hecho un experimento en Costa Rica sobre la fase de la luna y no habían llegado a ninguna conclusión. Y entonces, ¿qué querían ellos? Vamos a repetir el experimento. Y yo, no vamos a repetir ningún experimento. Ya vamos a suponer que eso de Costa Rica es cierto. Olvídense de la fase de la luna. Vamos a darle con la posición relativa de Sol, Luna, Tierra. Pero no con la fase. Para la 4. Pero 4 momentos de siembra. 4 momentos de siembra, exacto. Okay. Entonces, el máximo fértil era la máxima fertilidad. El mismo fértil resultó que nos dio el máximo con las cosas que estaban debajo de la tierra. Incluyendo las plantas, flora que tienen bulbo y eso. ¿Con qué diferencia de día entre esos tratamientos, llamémosle tratamiento? Con los 4 hay una diferencia en 28 días. Entre los 4. Entre los 4. Lo mismo que estábamos planteando para los 4 se dan 28 días, pero en el máximo fértil solamente dura. Bueno, sí, más o menos. Pero hay un medio. Sí, se distribuye. Más o menos dura como 7 días cada uno. Aproximadamente. Bueno, esto tenemos que hacer una pausa. Esto está demasiado bueno. Después tenemos que retomar lo de la calvicie, porque hay como un negocio para cero calvicie en el país con el método Federico Velázquez. Pero vamos a hacer una pausa. Sigan con Panorama Agropecuario. Si la lluvia no para, tus plantas no deberían sufrir por eso. Con un vivero bien diseñado, tus plántulas están seguras todo el año. En Transferagro, diseñamos e instalamos viveros adaptados a tus cultivos y al clima. Aprovecha la temporada de lluvias sin arriesgar tu producción. Contáctanos hoy. Transferagro, tecnología para la competitividad agropecuaria y la sostenibilidad ambiental. Seguimos en Panorama Agropecuario, pero vamos a arrancar brindando con limonada de chaya. La chaya es una planta que baja el azúcar, es la planta mágica de los mayas, es una espinaca tropical, sirve para la próstata, pero sobre todo Jesús, según José Antonio Martínez Rojas, tiene un amigo ecuatoriano médico que demostró que es anticancerígeno. Entonces, que tiene el azúcar alta y quiere una limonada con un poco de azúcar, el azúcar le sube el azúcar, pero a la chaya se la baja. Esta también tiene clitoria, una leguminosa forrajera, que también se hace el blue tea. Que es exacto, es como pero cuando uno le echa limón se pone de ese color. Sí. Y esto es un estructurador, eso tiene nanotecnología para romper la molécula de agua. Bueno, así se asimilan mejor esto. Y también... O sea, le varía la estructura. Sí, rompe la molécula de agua. Gracias. Y cualquier bebida, todo lo que tenga agua. Bueno, que siga el conocimiento en boga. Bueno, pero todo esto yo quería contrarrestar un poco la teoría de Federico de que la diabetes tipo 2 se puede curar. Esto no lo cura y el que tiene azúcar alta debe ir al médico, pero es un paliativo. Pero tú dices que sí que se puede curar. Sí, se cura. Hemos tenido gente aquí en el país. Con la cosmobiología. No con la cosmobiología, eso ya con respecto a otros estudios. Con disciplina. Con disciplina. Pero uno de los principales obstáculos que yo he visto en el país es que la gente no quiere dejar de beber. Y si usted no deja de beber, usted no se va a curar de diabetes. Exacto. De beber alcohol. De beber alcohol. O sea, someterse a la terapia estrictamente es difícil. No hay disciplina en la mayoría de la gente.
Es decir, ahí entramos en el tema ayurvédico que habla de que cada enfermedad trae un aprendizaje. Nos conectamos con Federico Nicolás, que está ligado a la medicina, ¿no? Ahí tú puedes hablar de eso. ¿Sí? A pesar de que ese tema lo vamos a dejar para después. Vamos a seguir con la cosmobiología, porque esto de la siembra rompe un poco las tradiciones, que solamente se toma en cuenta la luna, la incidencia de lluvia, pero cuando hay riego, y que es el caso de San Juan, hay mucha habichuela que se siembra con sistema de riego, entonces tú puedes sembrar cuando tú quieres. Ellos siembran el 6 de noviembre es porque tienen que coincidir la floración con los meses más frescos para que no se caigan las flores por el calor. Y bueno, un poco la lluvia, los nortes que se llaman, esa lluvia suave, ayudan a los que no tienen buenos sistemas de riego. A pesar de que hay un plan de cambiar los sistemas de riego del país, que ha ido lentamente. En vez de riego por gravedad, que gasta mucha agua. En la práctica, lo que hemos visto es que la diferencia entre una siembra común y una siembra de la cosmobiología, hay una diferencia notable. Y cuando hay un sistema de riego bueno, la diferencia se amplía mucho más, como pasó con la Pero zanahoria. en este caso solamente es la fecha de siembra que te da la cosmobiología. No te da ninguna información más o ninguna recomendación más. No, solamente... En otras palabras, el plan que tú le habías presentado a Agricultura era solo época de siembra, fecha exacta de siembra o algo más. Recuerden que la cosmobiología es la ciencia del cuándo sí, cuándo no. O sea, cuándo sembrar, cuándo no sembrar. Cuándo vaciar un plato, cuándo no vaciarlo. Eso también fue otra investigación que surgió a partir de las plantas. Pero incluso una cirugía. Cuando pintar. Siempre que no sea de emergencia. Siempre que no sea de emergencia, exactamente. Pero yo le hago la advertencia, por ejemplo, en el caso mío, una amiga mía tenía su niño que se le había inflamado el oído y el médico le dijo que había que operar de emergencia. Yo le dije, bueno, mira, si lo operan de emergencia es porque el médico dice ya hay que operarlo, lo operan, porque no podemos esperar. Si a una gente le da un balazo, hay que sacarle la bala, ahí no hay vuelta floja. Pero yo te advierto que por la fecha en que se va a operar, va a haber una gran inflamación y la operación va a ser dificultosa. Eso le dije yo antes de operarlo. El médico le dijo, y el tiempo de recuperación va a ser mayor. El médico le dijo que la operación duró 9 horas. Y el médico dice que normalmente eso le toma media hora, duró 9. Luego, la parte de recuperación, que normalmente son 3 días en el hospital, él tuvo 3 semanas en el hospital, debido a la condición. Entonces, ya por lo menos uno sabe ahí. Yo he tenido... Sí, pues entonces te han dicho, pues tú eres brujo. Ah, sí. Bueno, yo le dije, no, lo que yo estoy aplicando son las leyes de Hipócrates. Es decir, esa ley la escribió Hipócrates. Hace muchísimos años. Hace muchos años, pero están escritas. Él decía, no toque con metal el órgano por donde pasa la luna. Claro, eso hay que interpretarlo, cuál es el órgano que rige las runas, si pasa por ahí, no sé cuánto, etc. Inclusive yo le dije a ella, no me diga cuál es el oído. Cuando ella me mandó los datos, yo estaba en Puerto Plata, eso fue por teléfono. Ella me manda los datos y todo eso, y me dice, y yo calculo, y entonces me dice, mira, es el oído izquierdo, le dije yo. Sí, el oído izquierdo. Porque hay un planeta que gobierna el oído derecho y hay otro que gobierna el izquierdo. Entonces yo sabía que eso estaba en una zona, y entonces yo dije, bueno, es Marte, entonces el oído izquierdo. Todo eso uno lo ve en la cosmobiología, pero difícilmente la astrología, porque la astrología que conocemos hoy prácticamente se inventó en 1931 por un astrólogo que pensaba que era más vieja la astrología. Bueno, la astrología de antes era más vieja, pero la que conocemos hoy de los periódicos y que nacido en tal fecha, se inventó cuando nació la princesa Margarita. Que el jefe de una oficina... Se comenzó a hablar de signos, ¿verdad? Ajá. Era una... En ese caso, en Londres, había un astrólogo que era muy famoso, que cada vez que nacía una persona de la realeza, le hacían un estudio. Pero ese señor estaba en París en ese momento, y el subalterno de él escribió un artículo en el periódico donde decía, el signo de Margarita. Entonces, dice, había más de 1 millón de londinenses que querían saber cuál era su signo,
Olvídate de esos cálculos raros que ustedes hacen. Inventa una forma que sea más fácil y que todo el mundo cuando lea el periódico se venda el periódico. Y todavía se mantiene. Porque yo todo el quiero mundo sabe vender si es medio millón de Piscis o Aries. periódicos para mañana. Así que ve lo que tú haces. Entonces él se inventó lo nacido entre el día tal y el día tal. Eso se inventó en 1931. Eso no tiene que ver con Morín de Villafranche, ni con Kepler, ni con esa gente para allá atrás, ni con Newton, que también era astrólogo. Entonces, eso no tiene que ver con nada de eso. Entonces, de ahí en adelante, de que se vendió esos periódicos, entonces toda la gente quería saber cuál era su signo. Pero tú estás dando un mensaje que parece que la astrología es más comercial que científica. Sí, la astrología sí. Te van a matar los astrólogos Es que viven de eso. pseudocientífica. Pseudocientífica. Pseudo, ¿por qué? Porque utiliza algo de ciencia, pero el pseudo viene de que utiliza tradición. Y en la ciencia no hay tradición. Tengo un amigo astrólogo, para que tú sepas, Ajá. que reconoce eso. Yo lo quería entrevistar para que me dijera eso, pero que me dijera eso como que no es muy científico, es más como promoción, propaganda Sí. y billete porque gana muchísimo dinero. Sí, también. Pero ya tú lo dijiste, es bueno que la gente sepa eso, que la cosmobiología, como tiene matemática, es más Exacto. precisa. Sí, es más precisa. Cosmobiología de precisión, inclusive. Hay una parte de la cosmobiología que es todavía más precisa. Cosmobiología de precisión. Sí, porque se puede fallar, pero se falla porque Sí. la información está errada. Esa la descubrió un matemático que se llamó, ya se murió, ¿verdad? Se llamó Wendell Polish. Yo conocí a su nieta. La nieta de él y yo no conocemos. ¿Y de dónde es ese tipo? Él es de ascendencia alemana, pero él, debido a la Primera Guerra Mundial y eso, se habían trasladado a Argentina, Buenos Aires. Entonces ahí él hizo su doctorado en matemáticas. Era ingeniero civil y doctor en matemáticas. Entonces él descubrió esa teoría, pero esa teoría no la descubrió de un día para otro. La gente cree que eso es así. Y él tuvo casi 45 años para descubrir esa teoría, que se llama la teoría topocéntrica, de cosmobiología. Entonces él hizo muchas cosas. Inclusive, él sabía cuándo era el momento exacto, al segundo, cuándo le iba a dar un ataque al corazón. Entonces él llamó a su cardiólogo, le dijo a la mujer, llámame al cardiólogo y pon una cita, que yo quiero que él esté ahí a tal hora, yo voy a estar en su consultorio. Y a esa hora, Matemática y biología. a esa hora le dio el ataque, pero estaba dentro del consultorio del cardiólogo cuando le dio. O sea, Impresionante. eso es impresionante. Tenemos que seguir ¿verdad? hablando con esta enciclopedia ambulante que es Federico Velázquez. Vamos a hacer una pausa y a brindar con limonada sugar free. Sigan con Panorama Agropecuario. Panorama Agropecuario. Disfrutaron de dos especialistas en cosmobiología. Nos quedaron varios temas y por eso los invitamos a que sigan conectados con Panorama Agropecuario. Tenemos que hablar de producción animal, cómo la cosmobiología puede ayudar a la producción animal. Y vamos a entrar a temas quizás que tienen que ver con la salud humana, con salud de mascota, con muchísimos temas, por aprovechar que tenemos un especialista en República Dominicana y en cosmobiología. Bueno, dos gente que conocen la cosmobiología y pueden ayudar. Federico Velázquez y Nicolás Hernández. Este podcast llegó por cortesía de Agrovet, JM Agrovet, Fonder Solar Corporation, Semilla Lenovo, Agritech, Transferagro, Oscar Martínez, Costa Tropical y los servicios de drones de Rafael Salcier. Sigan con Panorama Agropecuario, suscríbanse, denle a la campanita, comenten, escriban, que cualquier inquietud nosotros podemos complacerlo y desarrollar temas que sean de interés, no solo de los productores, de los técnicos, sino también de los consumidores en sentido general. Sigan con Panorama Agropecuario.